Señor, aquí estamos contentos y felices de que Dios nos conceda otra vez, hermanos queridos y hermanas, la oportunidad de la vida, la salud y el privilegio de abrir su palabra para seguir explorando mientras estemos aquí en esta tierra, hermanos, estas grandes verdades y esa transformación que Cristo quiere obrar de manera completa en nuestra vida. Quiero saludar cariñosamente a mi hermano Fabio, también a mi hermano Beto. Gracias por estar aquí acompañándonos en este ministerio de Palabra Viva, y obviamente a todos y todas, ¿verdad? Esos lindos hermanos y hermanas alrededor del mundo que disfrutan de este espacio de estudio. Bienvenidos, y que la presencia de Dios nos guíe para este estudio maravilloso en esta hora. Amén, así es, pastor. Y queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal, a quienes comparten los videos, a quienes le dan un like, a quienes nos dejan un comentario. Muchas gracias. Pero si hay aquí alguien que aún no se ha suscrito, por favor, hágalo de manera inmediata. Tenemos un desafío y es llegar a 50,000 con el favor de Dios, y será cumplido. Así que haga parte usted de este lindo propósito, pero también de la predicación del Sagrado Evangelio. Voy a invitarle a cerrar los ojos allí donde está y a orar. Maravilloso Dios, gracias, Señor, por tantas bendiciones que recibimos de ti. Gracias porque nos das la oportunidad hoy de abrir tu palabra, de sentirnos libres al leerla. Pero te suplicamos, Señor, que por favor tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, para que podamos no solamente comprenderla, sino también, Señor, llegar a ponerla en práctica. Amén. Es una súplica que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Señores, buen día, Dios los bendiga, un abrazo para ustedes, bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática. Aquí están nuestros hermanos desde diferentes lugares del mundo que se conectan para aprender, para que aprendamos juntos. Vamos a estudiar hoy la lección que corresponde a este día, el día domingo, el primer día de la semana. Tiene como título la espiral descendente del pecado, la espiral descendente del pecado. Y nótense, muchachos, que Pablo tiene una preocupación. Porque Pablo lo que nos quiere presentar hoy en la lección es, Pablo está diciendo, no me interesa que ustedes tengan una apariencia de santidad. No me interesa que ustedes quieran aparentar haber sido transformados por Cristo simplemente delante de los demás, pero cuando ustedes están en su intimidad, cuando están solos, ustedes actúan como el viejo hombre. Pablo dice, no, ustedes tienen que tener una vida que respalde esa transformación que Cristo ha hecho en ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. Y quisiera que vamos a un texto, muchachos, de la palabra de Dios, y vamos a leerlo, esos 3 o 4 textos que están en Efesios capítulo 4. Vámonos a Efesios el capítulo 4, leamos el versículo 20, 21, 22, 23 y 24. Y ahí vamos a anclarnos y vamos a sacar una serie de detalles que nos pueden ilustrar un poquito más lo que Pablo nos quiere decir en la lección de hoy. Y una vez que leamos este texto, muchachos, tienen ustedes vía libre para que juntos enriquezcamos esta lección. Dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído, o sea, miren esto, o sea, es que cuando usted escucha a Cristo tiene que haber algo en su vida, porque las palabras de Cristo transforman. Él dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice ahora el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice él, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vamos a hablar de la mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el nuevo hombre, cuando Cristo empieza a transformarnos, nosotros nos convertimos en personas justas, trabajamos la justicia y sobre todo la santidad de la verdad. Es decir, en la verdad encontramos santidad. Entonces, muchachos, esta parte a mí me impacta mucho. Porque es que a veces nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos como cristianos perfectos, como buenos, como personas de buenas obras, pero que simplemente lo mostramos a manera de apariencia. Queremos que la gente nos vea bien en el templo, queremos que los vecinos nos vean bien, mientras estamos a la inspección ocular de las personas. Pero cuando nosotros nos alejamos, esa espiral del pecado nos alcanza y nosotros simplemente seguimos viviendo como vivíamos antes. Y aquí el Señor a través de Pablo nos está diciendo, ustedes deben cambiar la apariencia que ustedes tienen de vida también. Tiene que ser una vida en esencia. Ustedes deben respirar a Cristo, deben ustedes transpirar a Cristo, deben hablar de Cristo y Cristo tiene que reflejarse en todo lo que ustedes hacen. Esa parte me impacta de lo que Pablo nos está diciendo en el día domingo, muchachos. Pastor, tenemos problemas con el sonido, pastor, no se está escuchando.
Perdón, ya, ahora sí, es que tenía aquí mi micrófono muteado, gracias. Fabio, estaba mencionando que no sé si los hermanos logran entender el título de la lección de hoy cuando habla de la espiral descendente del pecado. Yo me imagino una espiral como algo que va dando vueltas, ¿verdad? Pero dice descendente, que va hacia abajo. Y yo no sé cuál frase a ustedes les gusta más, si la frase de victoria en victoria o de pecado en pecado, porque es que hoy el énfasis que está presentando el apóstol Pablo aquí es la vida sin Cristo. La vida sin Cristo va de pecado en pecado. La vida sin Cristo es una espiral descendente del pecado que nos lleva a las profundidades abajo, nos derriba. Pues muchachos, la pregunta es ¿cómo viven los paganos, los que no conocen a Cristo y por extensión todos los que no conocen ni aceptan a Cristo? Pues para ellos no es extraño pecar, no es extraño mentir, no es extraño fornicar. Van hundiéndose cada día más en el pecado. Y el apóstol Pablo, Fabio, Beto, hermanos queridos, el apóstol Pablo menciona una serie de actividades de aquellas personas que viven sin Cristo. Por ejemplo, hay pensamientos frívolos. Segundo, esas personas están dominadas por su ignorancia. Número 3, esas personas son duros de corazón. El apóstol hace una listica ahí linda cuando él dice que con el entendimiento oscurecido o entenebrecido. Mire, esas son las expresiones que nos llevan a pensar aquellas personas que están viviendo sin Cristo, han perdido la vergüenza. Hay personas que salen, bueno, cuando yo veo eso de perder la vergüenza, es que hay personas que salen desnudas, personas que hablan escuetamente, no les da pena, que perdieron ya esa santidad. Se han entregado a la inmoralidad, muchachos. Y cuando hablamos de eso de inmoralidad, pues la mente se inunda de pensamientos, de cosas horrorosas, ¿verdad? Y eso es el fruto de una persona que vive sin Cristo. Ya no tiene temor, ya no tiene respeto, se perdió esa santidad y cometen toda clase de actos indecentes. Esa es la vida de una persona que va, reitero la frase, de pecado en pecado, va hacia abajo, pero creo que la frase que nosotros tenemos que acuñar, hermanos lindos, es tenemos que ir de victoria en victoria. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado. Así es, muchachos. ¿Saben qué? Yo asocio el título de la lección de hoy como cuando nosotros vamos a piscina. Yo no sé cuántos de nuestros hermanos quizá pueden ir a piscina y de qué manera, ¿no? Si son constantes o por allá de vez en cuando. Pero cuando uno va a piscina, lo más emocionante de la piscina son los toboganes. A mí eso realmente me parece lo más emocionante. Y para poder llegar al tobogán, hay que subir escalas, hay que esforzarse. Uno llega cansado cuando llega hasta el punto donde está el lanzamiento del tobogán. Pero mientras yo voy llegando al tobogán, estoy soportando sol, estoy soportando el peso de mi cuerpo de tratar de llegar. Y cuando llegué al punto que quería, tan fácilmente es montarme o ponerme en el tobogán y deslizarme. Rapidito estoy allá, en lo más bajo. ¿Saben que en la vida espiritual a nosotros nos ocurre lo mismo? El Espíritu Santo nos llama, nos habla y con gran esfuerzo nosotros avanzamos porque el pecado nos pesa. Entonces comenzamos a avanzar hacia Cristo, pero nos duele, pero se nos hace difícil avanzar, pero el Espíritu Santo nos va diciendo, vamos que sí se puede, vamos. Y cuando hemos llegado a un punto en el que cualquiera dice, wow, gloria a Dios, está avanzando, de repente como que nos metemos en un tobogán y volvemos al principio, como que quedamos allá encharcados otra vez en ese lugar de donde habíamos salido. Bueno, pues saben que a mí me preocupa las declaraciones del apóstol, porque es que el apóstol le está hablando a miembros de iglesia, les está hablando el apóstol. Y les está diciendo, cuidado, porque es que ustedes no pueden seguir pecando. Y como el pastor lo decía hace un momento, ustedes no pueden ir de pecado en pecado. Hay una declaración, miren esto tan bonito, que está en Ezequiel capítulo 8, el versículo 6, pero vamos a leer 3 versículos de ese mismo capítulo. El Señor le muestra a Ezequiel una visión. Y mire lo que está ocurriendo aquí, mi querido hermano, porque esta visión es del pueblo de Dios.
Ezequiel 8:6. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Los israelitas cometen aquí horribles abominaciones, pretendiendo que abandone mi santuario, dice el Señor. Y te aseguro que verás otras abominaciones mayores. Mira lo que ocurre en el versículo 14. Me condujo a la entrada del templo que da al norte y vi a unas mujeres que estaban allí llorando a Tamuz. Tamuz era el dios de la fertilidad. Pero este era el pueblo de Dios, sí, pero estaban llorando y pidiendo a Tamuz, ay, por favor, haznos fértiles. Tremendo esto. Versículo 16. Me condujo al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar. Vi unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor y vueltos hacia el oriente, y estaban adorando al sol. Esto Ezequiel lo está viendo en el pueblo de Dios, el Señor se lo está mostrando. Y el versículo 18 dice el Señor, pues también yo actuaré con cólera, dice mi versión, la que tenemos en pantalla, dice con furor. No pienso compadecerme ni perdonarlos. Me llamarán a gritos, pero no les prestaré atención. Tremendo. Cuando el Espíritu Santo se ha ido de nuestra vida, ya no hay nada que hacer. Y Dios tiene toda la voluntad, pero llega un momento en el que ya también nos salimos del corazón de Dios y no va a haber nada que hacer. Necesitamos reflexionar, saber qué estamos haciendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo para poder hacer siempre la voluntad de Dios. Sí, señor, sí, señor. Betico, cuando tú hablas, esto me remite a mí a cuando yo estaba más niño, y ahora que tengo mis hijos que los veo jugar, a veces por ahí tienen algunos jueguitos. Mi hija en su tablet descarga unas aplicaciones y tiene unos jueguitos. Pero es que la vida cristiana tiene niveles, muchachos. La vida cristiana tiene niveles. Y esos niveles, a medida que vamos avanzando, se van haciendo un poco más difíciles. Lo que sucede es que siento que nosotros estamos tomando la vida cristiana en el modo fácil. Nos hemos quedado en el modo fácil, el modo donde yo siempre voy a pasar, donde siempre me va a ir bien, donde todo va a estar bien. En el jueguito el modo fácil es el del amateur, ¿no? El que, no pasa nada, es para que usted medio caliente motores. Pero hay gente que se ha quedado ahí calentando motores y no avanza. Yo recuerdo que de joven había en el colegio donde estudiaba, había en la sala de computación, había un jueguito que se llamaba Come Coco, así se llamaba, Come Coco. Era una culebrita que iba buscando comerse a los punticos que estaban entre un laberinto. Y uno siempre pasaba el nivel fácil cuando la culebrita tenía 1 o 2 o 3 puntitos de extensión, de larga. Pero cuando se hacía muy larga, que eran niveles muy grandes, uno no quería estar en ese nivel solo para no enfrentarse a esa problemática. Pues lo que siento yo, muchachos, con esta espiral del pecado, lo que siento yo con esto es que deberíamos nosotros de alguna manera esforzarnos por vivir la vida cristiana en el modo difícil. Ya basta de vivirla en el modo fácil, vámonos al modo difícil. Es decir, vamos a hacer las cosas a partir de hoy, hagámoslas a la manera de Dios, hagámoslas como Dios dice. Evitemos la expresión de Dios que Dios utiliza con su pueblo. Cuando Dios dice, ustedes están adorando allá al sol, esa adoración del sol ahí lo que representa es irse en contra de todo lo que Dios manda. Esa adoración del sol es hacer las cosas que son abominación al Señor. Pero el Señor les dice, vea, si ustedes siguen actuando de esa manera, ustedes me van a buscar y no les voy a prestar atención, me van a llorar y voy a hacer con ustedes indiferente, porque es que les estoy mostrando a aquellos que les da sanidad, a aquellos que les da santidad, y ustedes quieren dejarlo de un lado, porque querían vivir la vida cristiana de modo fácil. Pensaban que a través del sol encontraban respuestas a sus problemáticas, y el Señor les estaba diciendo, a través de su ley les había dicho, me molesta la idolatría, háganlo a mi manera, yo soy el sustentador, yo soy Jehová su Dios, ustedes simplemente muéstrenme a los otros pueblos que yo los voy a tener a usted una nación atractiva. Nosotros hoy como cristianos, y me incluyo, estamos queriendo vivir la vida cristiana en el modo fácil. Y llegó el momento de avanzar por lo menos al nivel medio, y luego podamos avanzar al nivel difícil, para que cuando el mundo, que se va a poner bien anárquico y bien duro, se ponga de ese color, nosotros ya estemos preparados y nos hayamos acostumbrado a escuchar la voz directa de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos dice que debemos nosotros irnos despojando del viejo hombre, cambiando las costumbres del mundo, adaptándonos a comer lo que el Señor quiere que nosotros comamos espiritualmente hablando. Mi querido Betico, gracias por el aporte. Usted puede ahondar en ello, mi pastor. Gracias, Fabio, gracias por esa linda expresión tuya en este instante y la que Beto también ha presentado. Pues mira que tú hablabas, Fabio, de una vida espiritual en modo fácil. Yo lo veo desde el punto de vista, la misma verdad, pero le pongo otra expresión allí y digo entonces una vida espiritual embotada. Una vida espiritual embotada debido a que tenemos
estamos viviendo en la vanidad de la mente y estamos teniendo un entendimiento entenebrecido en cuanto a la vida espiritual. Fabio utilizaba una expresión que a mí me encanta mucho y es avanzar. No sé por qué no avanzamos en la vida cristiana, en la vida espiritual. Déjenme leerle, muchachos y hermanos lindos, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Es el texto base de hoy, del estudio de hoy, el versículo 17 en adelante. Ahí habla sobre la nueva vida en Cristo, pero lo está haciendo de una manera antagonista porque está hablando cosas negativas. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles. Debe marcarse la diferencia, Fabio, mi querido Betico, hermanos lindos. Tiene que marcarse la diferencia. Que andan en la vanidad de la mente. Ojo, esa expresión tenemos que hacer una exégesis. ¿Qué significa vanidad de la mente? Teniendo, escuchen la expresión que mencioné hace un ratico, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entienden, no logran dilucidar, tener ese discernimiento espiritual. Ajenos, mire lo que dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay gente que es dura de corazón y no acepta que hay cosas que ya no van en su vida, porque ya fueron sepultadas, ya no aplican en esta nueva vida en Cristo. Y termino leyendo el versículo 19 cuando el apóstol declara, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, oye, se entregaron, como cuando tú vas a ver una película porno anteriormente y mirabas para todo lado, ¿verdad? ¿Quién me está mirando? Porque voy a entrar a la tienda porno, pero y después de hacerlo varias veces, ya tú entras como Pedro por su casa, normal, no miras para ningún lado. Ya perdiste la sensibilidad. Hay gente que comete pecado y lo comete con tanta frecuencia que a lo último ya creen que eso es bueno. ¿Te das cuenta? Y entonces hemos perdido la sensibilidad. Se han entregado a la lascivia. Escucha lo que dice el apóstol aquí. Se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero termina diciendo, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, hermano. Eso es lo que hace la gente sin Cristo, pero nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Tenemos que tener una vida distinta, una vida diferente. Una vida que es marcada por aquellas cosas que el Señor está transformando en nuestro ser. Y tenemos que, ese crecimiento que hablaba, ¿no? Tenemos que ir en escala, ir avanzando, ir avanzando. Hoy hablaba de los niveles en la vida espiritual. Sí, hay que ir avanzando, pero nos hemos quedado en la base cero. No, por favor, ya tenemos que demostrar que realmente Cristo vive en mí, que yo ya soy una nueva criatura, porque he aprendido, el que está en la miel. Yo siempre digo esa frase, ¿no? El que está en la miel algo se le pega. Y pues usted ha estado en la miel, ¿cuánto tiempo? ¿Se le ha pegado algo de Cristo? Debemos ser personas diferentes, transformadas para gloria de su nombre. Así es, pastor, así es. Y saben, muchachos y hermanos queridos, Isaías capítulo 2, versículo 6 hace una declaración que realmente es preocupante, porque cuando el apóstol Pablo está llamando a la iglesia de Éfeso a hacer la voluntad de Dios, a dejar ese viejo hombre, a dejar el pecado, miren la condición en la que muchas veces el pueblo de Dios está. Dice aquí la escritura, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob. Noten, ¿por qué? Porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Tremendo, porque es que así también está el pueblo de Dios hoy. Mira, hay muchas iglesias que por no ganar, por ganar adeptos, por ganar dinero, pero no discípulos para el reino de los cielos, están tomando la adivinación como un medio y diciendo, aquí está el Espíritu de Dios. Pero resulta que no es el Espíritu de Dios, es el espíritu de Satanás que está engañando a la gente. Pero nosotros necesitamos reaccionar. ¿Qué está pasando con nosotros? Miren que es triste cuando un adventista deja de ser adventista y se va para una congregación religiosa donde ni siquiera somos ni medio afines. Ni medio afines. Y uno dice, ¿pero por qué? No, pues es que su corazón realmente estaba lejos de Dios, ni tampoco quiso conocer a profundidad las Sagradas Escrituras. Ahora, también muchas veces ocurre, muchachos, que
nosotros nos acostumbramos a criticar a otros, especialmente algunas congregaciones religiosas, porque decimos, ay, es que ellos siempre repiten las mismas oraciones, ¿cierto? San Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces nosotros muchas veces decimos, ay, gracias a Dios, y nosotros no usamos vanas repeticiones, pero resulta que nosotros hemos convertido nuestras oraciones realmente en repeticiones religiosas, aunque nosotros no memorizamos una oración para repetirla siempre, pero cada vez que vamos a comer recitamos la misma oración. Cada vez que nos invitan a orar en el templo, usamos esa oración que ya recordamos que tenemos en la mente para no equivocarnos de pronto, para no... Y hacemos lo mismo. Bueno, necesitamos ser nuevas criaturas. Eso ocurrirá en Cristo únicamente. Cuán importante es ir a los pies del Señor. Pues qué bueno, Beto, porque es que el Señor nos ha prometido a nosotros a través de Ezequiel 11:19, nos ha prometido que todo eso, Él lo va a ir transformando y lo va cambiando en un proceso maravilloso de santificación. Y el texto dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Bendito sea nuestro Dios, y glorificamos su nombre porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Así que llegamos al final del estudio que corresponde al día domingo, pero mañana hay más de la lección. Así que por ahora vamos a terminar en una oración. ¿Me acompañan? Claro que sí. Sí, Señor. Padre bondadoso y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, porque en este momento nos has permitido estudiar tu palabra, porque a través de ella nos has enseñado, porque a través de ella, Señor, nos hemos encontrado contigo y tú nos has mostrado de manera muy clara lo que anhelas y deseas para nosotros en un cambio progresivo de nuestra vida espiritual. Amado Dios, rogamos que hoy nos des fuerza, nos des ánimo, que aumenten nuestra fe, que nos enseñes a orar, así como lo estudiamos en la lección que corresponde al día de esta fecha, Señor. Que podamos aprender a comunicarnos contigo, pero que también aprendamos a escuchar tu voz cuando tú nos estás indicando que es necesario reconvenir, reestructurar nuestro camino. Señor, gracias por todo. Hoy rogamos la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Alabado sea el Señor. Claro, mis hermanos queridos, mañana nos vemos 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide. Chao. Bendiciones a todos. Chao, chao.